¿Qué ha pasado para que el gobierno de Pedro Sánchez haya ido dejando apoyos en el camino semana tras semana? ¿Qué ha pasado? Esa sería una de las preguntas. Segundo, ¿lo va a poder mantener durante mucho tiempo? Porque ya hay muchos que le están diciendo que no. ¿Cuál ha sido la reacción del gobierno? Pues en privado negociar y en público alarmar. ¿Hay plan B? No hay plan B. El único plan es el plan del estado de alarma. El estado de alarma es imprescindible en la fase de desescalado, que es una fase muy compleja. Si funciona y tiene este grado de eficacia que hemos podido constatar, miren, como ministro de Sanidad les tengo que decir, mejor no hacer experimentos que nos pueden llevar incluso al caos. Que esa actitud de no apoyar la prórroga del estado de alarma nos puede llevar a España a un caos sanitario y económico. Cuando algo se sitúa fuera del orden, nos encontramos en una situación caótica. Claro, la situación puede ser caótica si la gente fuera irresponsable. No, no es el caos, es una decisión política, indiscutible. A ver, exactamente qué es un estado de alarma, por qué se ha aplicado ahora y hay plan B. Claro que hay plan B. A ver, Ignacio López. Claro que hay plan B, Xavier, hay plan B, hay plan C, hay todos los planes. El Estado tiene muchas armas, es muy fuerte. Si mañana el Congreso no aprueba la cuarta prórroga del estado de alarma, lo que ocurriría es que, bueno, algo muy sencillo, ¿no? Se suspende dicho estado de alarma. ¿Qué ocurriría entonces? Que no tendrían validez aquellas limitaciones, se suspendería ese estado de alarma y no tendrían validez esas limitaciones y restricciones que hay actualmente, ¿no? Y también desaparecería ese mando único que defiende el ministro de Sanidad y las comunidades autónomas recuperarían sus competencias. ¿Esto significa que reinaría el caos en las calles, que volveríamos a tener miles de infectados o que las UCI se colapsarían? Pues la verdad es que no. La desescalada, por ejemplo, gradual, se podría seguir aplicando si las comunidades autónomas decidieran seguir el plan que ha establecido el gobierno a rajatabla, pero esto no es más que un simple ejemplo. Lo que pasa es que deberíamos volver a la legislación ordinaria, con leyes como la de salud pública, la de medidas especiales o la de protección civil. Estas leyes permiten determinadas cosas. Por ejemplo, con la ley de salud pública le permitiría al gobierno seguir manteniendo una coordinación sobre las medidas. Con la ley de medidas especiales se le permitiría al gobierno en materia, esta ley es medidas especiales en materia de salud pública, preciso. Se le permitiría al gobierno seguir aplicando medidas de restricción de la movilidad, como las franjas horarias y demás medidas. Y con la ley de protección civil, el gobierno podría seguir imponiendo esas limitaciones de orden público, como por ejemplo las reuniones de personas que sean de número limitado. Todo depende, como todo en esta vida, de la interpretación más o menos laxa que se haga de estas leyes. Lo que está claro es que estas decisiones dejarían de ser unilaterales, ya que la aplicación de las medidas correspondería a las comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque son quienes tienen las competencias. Por lo tanto, el gobierno central no entraríamos en un caos, sino simplemente que debería coordinarse con los gobiernos autonómicos, ya que ahora lo que ha hecho ha sido absorber unas competencias y entonces pues tendría que devolverlas. Esto en el caso de que volvamos a instrumentos ordinarios, pero el gobierno de Pedro Sánchez tiene todavía uno más excepcional que el estado de alarma, y es el estado de excepción, que dicen algunos que las medidas que se están adoptando se parecen casi más al estado de excepción que al estado de alarma. ¿Por qué? Bueno, el estado de alarma permite una mayor agilidad en la actuación. Eso está claro. ¿Por qué? Porque no requiere una autorización previa por parte del Congreso de los Diputados, cosa que el estado de excepción sí necesita. Debe ir el gobierno, explicar qué quiere hacer, cuándo lo quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Por eso la duración es diferente. El estado de alarma dura 15 días, no está pensado para que dure 2 meses, y el estado de excepción sí dura de entrada 30 días y se puede prorrogar sobre estos 30 días. El control parlamentario es muy importante, ya que las medidas que se toman afectan al fin y al cabo a los derechos y libertades de los ciudadanos, pero no de la misma manera en el estado de alarma que en el estado de excepción. Vamos a coger un ejemplo, la libertad de circulación. En el estado de alarma, esto lo dice la ley de regulación de estos estados, el estado de alarma puede limitar esta libertad, puede limitar nuestra libertad de circulación, pero el estado de excepción puede suspender nuestra libertad de circulación, pero con excepciones. Y la pregunta es, ¿el confinamiento que ha sido una limitación de nuestra libertad de circulación o una suspensión de dicha libertad, aun con algunas excepciones? Gracias, Ignacio. Es que en ello andan los tribunales ahora también, claro, porque hay recursos. Efectivamente se podía haber confinado a toda la población, incluso aquella que no estaba infectada de esta manera bajo el amparo del estado de alarma. Bueno, eso ya lo resolverán los tribunales. Ahora estamos en otro caso. ¿Hay plan B? Sí. ¿Hay leyes de emergencia sanitaria que permiten básicamente regular lo que se está regulando ahora?
Pues parece que sí. A ver, Juanjo Álvarez, catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad del País Vasco. Hola, Juanjo. Es o yo el caos. Y la verdad es que hay otras medidas intermedias. Esto no es ni blanco ni negro, ¿no? Es así. Jurídicamente es claro que es así, Xavier. Es decir, yo creo que no es todo o nada en el sentido de decir o aprobamos y entendemos como una lealtad inquebrantable el estado de alarma o vamos al desastre, ¿no? Creo que no es así, que además la propia previsión de la ley orgánica que regula el estado de alarma está pensando en esto, cuando dice, como bien indicabais, que pasados los primeros 15 días, la eventual prórroga requiere y recae sobre el Congreso de los Diputados, que fijará el alcance y condiciones de la misma. Por lo tanto, se está previendo que el control parlamentario no solo es temporal, sino del concreto talante de las medidas que se vayan a adoptar. Si no hay apoyo suficiente, decae el estado de alarma, pero como muy bien apuntabais, hay argumentos en legislación estatal. Solo un detalle. El propio sábado en que se aprobó el estado de alarma, Euskadi decretó la declaración de emergencia sanitaria y se publicaron 3 órdenes donde se preveían buena parte de las medidas que estáis apuntando. Se cerraban los centros de día, se prohibía la visita a los centros de mayores, se prohibía reuniones de un número determinado de personas, se preveía la distancia de seguridad, se clausuraba la posibilidad de dar la presencialidad en lo académico, y todas esas medidas están fundamentadas en las leyes que citabais, 4 leyes que dan cobertura a las comunidades autónomas. Nadie creo que esté pensando en el caos, sino en articularlo de una manera razonable, ¿no? Pero fíjate, yo le estaba leyendo a Unai Sordio, secretario general de Comisiones Obreras, hoy un tuit que decía: cuidado con las tonterías respecto a votar en contra del estado de alarma, dice, porque todas las cosas que se han aprobado bajo el estado de alarma decaen, y entre ellas hay muchas medidas de las que cuelgan, digamos, las ayudas, por ejemplo, a gente que se ha quedado sin empleo, el ERTE, que es lo que más puede preocupar ahora. Efectivamente, todo eso decae y la gente queda, digamos, en un limbo, deja de cobrar, digamos, para entendernos. Vale. Es buena pregunta, Xavier. Lo que dice el decreto del estado de alarma es que esas medidas sociales tendrán una prórroga de 30 días desde el momento en el que el estado de alarma se levante. Por lo tanto, incluso si el estado de alarma se consensuara en que se levantara, va a ser necesario una legislación ordinaria que dé cobertura a todas esas medidas sociales, todas las que conocemos que se están adoptando o las que se vayan a adoptar. Por lo tanto, no decaerían al día siguiente de la eventual no prórroga del estado de alarma. Habría un mes para que nuestro Congreso de los Diputados adoptara las medidas de cobertura normativa a propuesta del Gobierno o de los grupos parlamentarios que prorrogara, ampliara o modificara. No va a haber una interrupción automática de ese tipo de medidas y, por lo tanto, tampoco en esto existiría el caos. Habría 30 días, plazo más que de sobra, para ratificar la vigencia de lo acordado en el marco del estado de alarma, para modificarlo, para ampliarlo o para adaptarlo, ¿no?